Tenemos en la plataforma al periodista y politólogo Nelson Reyes, quien a propósito de esto, vamos a meterlo al medio, que opine sobre esta designación de un senador como representante ante la asunción de poder en Bolivia. Buenas tardes, Nelson. Bienvenido al Patrón. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder compartir. Está muy bajito, Nelson. No se oye casi. Bien, pues me acerco más al micrófono. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí se te escucha ahí. Bien, pues una vez más, las gracias por la oportunidad de poder compartir con su radio escucha. Y ciertamente he estado escuchando lo que decía Juan Bonilla, como lo que establece de Bares. Y es un desacierto del gobierno. Y todo eso se evidencia que parte de la inexperiencia en el poder. Aunque no debiera ser, porque él tiene muchas personas que tienen experiencia, principalmente en el área de relaciones internacionales. Su ministro fue una persona con experiencia en la OEA y debe conocer el lenguaje diplomático. Entonces, en eso existe un protocolo que el presidente a su lado debe tener una persona especializada en eso, porque las relaciones con los estados son bastante delicadas. Y si eso, por ejemplo, que el presidente hace con Estados Unidos, fuera con un país que no es unas relaciones tan directas como República Dominicana, podría tener ciertos inconvenientes, decirle que no, que quizás en este caso no se dé por esa misma razón, porque las relaciones de este gobierno son principalmente con Estados Unidos. Y creo que también esa es uno de los fallos que se evidencia en este gobierno. Y por eso esa situación también que se da con Bolivia. Parece que el país en materia de relaciones internacionales le estará dirigiendo a Estados Unidos. Porque lo que dijo el presidente la semana pasada sobre China son palabras que aunque usted lo vaya a ejecutar, pero no debe un presidente salir a decir ese lenguaje, porque se evidencia demasiado que estamos de pies ante otro país y eso no se puede. En el caso de Bolivia, debió ser un funcionario, si el presidente no podía asistir, debió ser un funcionario de más alto nivel, un ministro de los dos que tiene el administrativo, el de la presidencia, que ya se hace, lo han hecho otro gobierno, porque no necesariamente tiene que ir el presidente o la misma vicepresidenta, pero mandar un senador y sobre todo un senador que, como decía Juan Bonilla, es un senador que ni es de su partido, pero que tampoco es una persona con una larga trayectoria política, bueno, llama mucho la atención de este gobierno. Y creo que están rompiendo con todos los protocolos internacionales en materia de relaciones internacionales, pero de política con otros estados. Si ustedes se dan cuenta, nunca no se establecía, no lo hacían así, pero el presidente le ha dado categoría de estado a esa representación en el momento en que emite un decreto para que lo represente, que aunque no menciona a otra persona, menciona que va a ser una representación. Es una decisión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se hace representar por quien considere. Muchas veces la tradición es el presidente, el vice o el canciller, pero también puede hacer un vicecanciller, puede hacer un embajador, el embajador puede hacer la representación, pero también cuando el presidente emite un decreto como el que emitió hoy, le da entonces categoría de representación de Estado y es una decisión del presidente. Y recuérdense que el presidente funge como el vocero y el representante de su gobierno, es el que traza la política hacia el exterior. Y no sí, pero eso es, pero ese es un mensaje de la real política. Ese es un mensaje. Bueno, y ese esa es la probable suya. que sea parte de la misma estrategia de los Estados Unidos. Porque aunque eso no sea incorrecto, aunque el presidente tenga esa potestad, pero en el lenguaje diplomático ese es un mensaje de la real política, Nelson, de realismo político en materia de relaciones internacionales. Pero no Nelson, excúsame, Nelson, déjame entregar la batuta al patrón. Sí, está invitado el patrón hace un rato ahí. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Don Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Jaime? Patrón de la tarde, continúen con su invitado, que está muy interesante de lo que el tema que se está tratando. Mira, Nelson, también te escuché que decía
que el representante no es un senador, ni es dirigente político, y no es ni de su partido, pero ¿y eso qué importa? El presidente puede designar a una persona en su representación si tiene las facultades para hacerlo. Es competencia del Poder Ejecutivo ver quién le representa. Bueno, Que no, nunca se había hecho. El presidente tiene la facultad para hacer lo que sea, sobre todo en países presidencialistas como el nuestro. Pero una cosa es que tenga esa facultad y otra cosa es que sea correcta en el lenguaje diplomático. Y realmente yo estudié Derecho y Relaciones Internacionales, y eso en el lenguaje internacional, eso es un mensaje que está mandando el presidente. Simplemente no estoy de acuerdo con esa línea política de izquierda que encabeza el MAS en Bolivia, que es una línea, como lo se ha visto en Latinoamérica, del progresismo. Y eso es probable que no se dé solamente en Bolivia, se va a seguir dando con otros países que tengan presidentes de esa misma bloque ideológico. Entonces, no estamos diciendo que sea incorrecto o que sea ilegal. Eso es legal, pero manda un mensaje. Y el mensaje que está mandando ese. Y que el país realmente está de pie ante Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está trazando la pauta de la política exterior dominicana. Y eso se evidenció con lo mismo de China. Y lo lamentable de esto es que se da en un momento en que Estados Unidos ha perdido su liderazgo a nivel internacional. Y eso se evidencia incluso en las elecciones que tienen hoy, que son unas elecciones que se ven influenciadas por las malas prácticas que se han dado históricamente en Latinoamérica. Entonces, lamentablemente, hay que reconocer que esa no es una estrategia correcta de República Dominicana en cuanto a la política exterior, porque Estados Unidos no está en su mejor momento. Y claro, estoy muy claro en lo que representa Estados Unidos para la República Dominicana. Más de 13.000 millones de importación llegan a República Dominicana. La mayor cantidad de turistas vienen desde Estados Unidos. 2 millones de dominicanos en Estados Unidos. La mayor cantidad de remesas viene de Estados Unidos. Eso es importante. Pero no significa eso que usted tenga que estar de pie ante un país. Porque ya se manejaron de esa forma. A confesión de parte, relevo de prueba. Yo no tengo que decirle más nada. Nosotros nos vamos a representar con China. Pero eso no significa, por ejemplo, Estados Unidos depende prácticamente de China. ¿Puede Donald Trump entonces ponerse de pie ante China? ¿Tú sabes cuál es la inversión de China? China tiene mucho más dólares que Estados Unidos como economía. Mira, China tiene entonces es un asunto que evidencia lo que históricamente aquí se han rechazado muchos grupos. Y algunos de esos grupos que incluso abrazaron el PRM de crítica a la intervención militar estadounidense en ocasiones. Pero usted sabe cuál fue. Es contrario a la práctica política dominicana realmente. Está bien, son cosas nuevas, novedosas. ¿Usted sabe cuál es la inversión de China en la República Dominicana? 0.7% en áreas no de zona franca y 2.0% en zona franca. Es que China tiene una relación de 2 años. China hace 2 años que estableció relaciones diplomáticas con República Dominicana. Entonces esos datos no tiene importancia sacarlos a reducir. Ahora, si a China le dicen mañana que le va a hacer un tren de Santo Domingo a Santiago, es seguro que va a financiar. Si le dice que va a hacer ese puerto que se está luchando en Montecristi, inmediatamente están esos cuartos, porque China tiene dinero que le sobra. Y lo que está buscando más en el mundo es inversiones, para llevarse inversiones a Latinoamérica. Pero entonces, ¿por qué China no ha hecho ninguna inversión en República Dominicana? Bueno, porque no se le ha solicitado como ha debido. Y ese es un proceso que tardará algunas décadas, pero llegará. Ahora, si el gobierno se cierra, es imposible. Si el gobierno cierra el paso, no hay manera de que lleguen. China ha sido un fiasco en términos de lo que se pensaba que venía para la República Dominicana. Esas inversiones que China tiene, 0.7% en áreas diferentes, variadas, y 2.0% en zona franca, eran inversiones que ya estaban. Aquí desde hace tiempo se estaba negociando en esos niveles con China. Eso es lo único que se llegaron a través de Taiwán, pero no. China eso no, no funciona. Eso no funciona. El que conoce la diplomacia sabe cómo funciona eso y sabe los protocolos que existen para eso. Y no un proceso que tú lo vas a construir de hoy para mañana. Pero lo que tú claro, Nelson, es que China a partir del año 2014 se convirtió en la primera potencia económica del mundo y tiene mucho más dólares que la divisa internacional que Estados Unidos. Sin embargo, depende de los Estados Unidos. Si República Dominicana no aprovecha eso, es por esa medida que ha anunciado el presidente.
que entiendo que aún tenía la inteligencia para hacerlo, pero ni siquiera para el presidente salir a hacer eso, porque es una cosa que tú tienes muchísimos funcionarios que pueden hacer el trabajo y salir a los medios y decirlo, pero nunca un presidente, porque eso se ve que fue una exigencia, por ejemplo, de los Estados Unidos. Ah, mira, yo te voy a invertir tantos millones, pero tú tienes que decirme esto, tú como presidente. Está mandando entonces. La única explicación. Nelson Reyes, gracias por estar en El Patrón y aportar esos datos tan interesantes. Un placer tenerte por aquí. A la orden siempre, gracias a ustedes. Nelson y Nelson se van a poner de acuerdo en ese tema. ¿Viste? No, no, porque no hay manera. Lo que pasa es que Nelson tiene No una línea. No, pero yo te voy a decir te voy a dar mi entonces, versión de todo esto. Primero No, yo no tengo línea, yo soy amigo de los Estados Unidos. Exacto. Primero hay que averiguar. De la embajadora, yo reconozco a la embajadora, la mejor embajadora que hemos tenido como país, Robin Beisten. Ok. Lo primero que habría que averiguar es cuál será el representante de Estados Unidos ante esa juramentación. Si habrá, ¿verdad?, una representación de Estados Unidos, que me imagino que sí. Sería lo primero por averiguar. Segundo, ciertamente resulta extraño e ilógico que se escoja un senador. Pero peor es el senador que acepta esa propuesta para ir a representar al país. Porque ¿qué categoría tiene un senador, aunque esté investido por un decreto? ¿Qué categoría tiene ante la juramentación de un gobernante? No tiene ningún valor, no tiene ninguna categoría. Aquí la gente ha perdido hasta el pudor para aceptar cosas, lo acepta todo. Y es el mismo caso que yo pongo, por ejemplo, ¿cómo es posible que en la evaluación que hizo el Senado para escoger a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral fueran a ser evaluados personas que son actualmente miembros o que fueron miembros o presidente del Tribunal Superior Electoral, que es un órgano que está por encima jerárquicamente de la Junta Central Electoral? Pero es que aquí el afán de cargos ha hecho que la gente pierda el sentido de la honorabilidad. Porque ¿qué hace ese senador aceptando encabezar una delegación que va a representar a la República Dominicana ante una juramentación? ¿Qué tiene ese senador? No tiene nada que lo avale, que lo acredite. El decreto. No, allá ¿quién lo va a recibir al senador? Nadie. Lo más probable es que cuando llegue al aeropuerto nadie lo esté esperando. Porque ¿qué categoría tiene? No, ahora usted me dice que el gobierno hubiese designado al ministro de Relaciones Exteriores, y es otra cosa, que fue quien debió enviarse. O no se quería enviar delegación, pues no se envía delegación. Pero enviar un senador, no, yo no creo que eso fuera lo prudente. Pero quizás estamos asistiendo a un estilo de gobierno diferente, en lo que ha sido tradición no se toma en cuenta. Eso quizás es lo que está pasando, pero yo no lo veo bien. Pero bueno, la vida sigue. Gracias, Nelson Reyes Estrella, por estar en El Patrón de la Tarde.